Una esquiadora se fue de vacaciones a los Alpes para disfrutar de la paz y la belleza de las montañas. Pero un destello metálico fortuito en la nieve la llevó a descubrir un secreto oculto durante décadas. Dentro de los restos de un jet privado, descubrió algo que nadie debía ver jamás. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El aire en Oslo parecía más pesado de lo habitual para Anna Larsen, como si cada día que pasaba en aquella ciudad que había sido su hogar, toda la vida le restara fuerzas poco a poco. Era un cansancio que no venía del cuerpo sino del alma, un peso sordo y persistente que la acompañaba desde que abría los ojos por la mañana hasta que los cerraba por la noche en su apartamento silencioso. Pasaba horas frente a pantallas frías, rodeada de voces que pedían cifras, balances, reportes, y nada de eso le ofrecía ya un motivo verdadero para levantarse. A sus 32 años sentía como si hubiera envejecido el doble, como si cada jornada en la oficina desgastara la piel y el espíritu más rápido de lo que el espejo podía mostrarle. Recordaba que, en otros tiempos, aquel trabajo en finanzas le había dado un rumbo claro, una especie de ancla que la mantenía firme, pero ahora ese mismo ancla se había transformado en una cadena invisible que la arrastraba hacia un fondo oscuro del que no sabía cómo escapar. El final de su relación unos meses antes solo había intensificado la sensación de vacío. El apartamento se le hacía enorme, hueco. Cada rincón parecía resaltar la ausencia de una voz, de una risa o de una conversación que llenara los silencios. Había noches en las que llegaba a casa y se dejaba caer en el sofá sin siquiera encender la luz, escuchando únicamente el zumbido lejano de los coches por la avenida y el retumbar apagado de los pasos de algún vecino en el piso superior. En esos instantes se preguntaba qué había salido mal, cómo se había deslizado de un camino de relativa calma hacia ese estado en el que cada mañana le parecía idéntica a la anterior y cada tarde un eco interminable de horas desperdiciadas. La soledad, pensaba, no era un golpe repentino, sino una gota constante que, sin que uno se dé cuenta, termina por horadar el espíritu. En medio de ese tedio, empezaron a surgir, como si hubieran estado aguardando en la penumbra de su memoria, imágenes de la nieve y las montañas. Recordaba a su padre, ya fallecido, guiándola por las laderas de Noruega cuando era apenas una niña. Evocaba el sonido de su risa cuando ella caía torpemente sobre la nieve y el calor de sus manos ayudándola a levantarse para intentarlo de nuevo. Eran fragmentos dispersos, pero con un brillo propio que los hacía invencibles ante el paso del tiempo. Aquellas escenas se convirtieron en un refugio contra la rutina asfixiante de su vida adulta. A veces cerraba los ojos y se veía en aquellas laderas abiertas, con el viento frío cortándole las mejillas y una sensación de libertad que en Oslo había desaparecido por completo. Fue entonces cuando la idea de huir, aunque fuera solo por un tiempo, germinó con fuerza. No se trataba de renunciar a su vida en la ciudad, ni de escapar definitivamente, sino de darse un respiro, una pausa que le permitiera recuperar un mínimo de claridad. La decisión, cuando finalmente la tomó, fue tan rápida como espontánea. Una tarde, después de una jornada especialmente amarga en la oficina, abrió su portátil en casa, buscó alojamientos en los Alpes y eligió uno casi al azar. Un pequeño albergue de madera en un valle apartado, lejos de las multitudes de turistas que abarrotaban los complejos lujosos. Le atraía la sencillez de aquel lugar, las fotos de habitaciones austeras, con vigas de madera y una chimenea en la entrada. Nada de ostentaciones. Era exactamente lo que necesitaba. No lujo, sino silencio y montaña. Sintió una especie de alivio mientras introducía los datos de su tarjeta y confirmaba la reserva, como si ese simple gesto de comprar un billete hacia la nieve ya la liberara un poco de la opresión que la atenazaba. Los días previos a su partida estuvieron marcados por una energía distinta. Preparó con cuidado la maleta, la ropa térmica, sus botas, los esquís y los bastones, un par de libros que nunca lograba abrir en su vida cotidiana. Revisó mapas del valle donde estaría, trazando con el dedo los caminos y senderos como quien sueña despierto. Cada prenda que doblaba en la maleta, cada objeto que guardaba,
llevaba implícita una promesa, la de un respiro, la de reencontrarse con algo que había perdido sin darse cuenta. Cuando al fin dejó su apartamento atrás y se subió al tren que la llevaría hacia el sur, sintió que el aire se volvía un poco más ligero en sus pulmones. El viaje fue una transición en sí mismo. Desde la ventanilla veía cómo las manchas grises de la ciudad se iban diluyendo en paisajes más amplios. Primero bosques, luego llanuras nevadas y finalmente picos que empezaban a recortarse en el horizonte con un brillo casi plateado bajo el sol invernal. A medida que el tren avanzaba, Ana notaba cómo algo dentro de ella se abría, como si la simple visión de las montañas le devolviera una vitalidad olvidada. Al llegar al pequeño pueblo donde debía tomar el autobús hacia el albergue, el frío la recibió de inmediato. Un frío intenso que se colaba por el cuello de su abrigo, pero que le hizo sonreír por primera vez en semanas. Respiró hondo, y la pureza del aire, agudo y cristalino, la hizo sentir despierta de un modo que había olvidado. El albergue resultó ser aún más acogedor de lo que imaginaba. Una construcción de madera oscura, con techos inclinados cubiertos por capas de nieve. Un vestíbulo iluminado por una chimenea donde el olor a pino se mezclaba con el de sopas calientes. El dueño, un hombre de rostro curtido y sonrisa discreta, le dio la bienvenida con pocas palabras, como si respetara el silencio que muchos buscaban en aquellas montañas. En el comedor había un par de mesas ocupadas por otros viajeros, todos con el aspecto cansado pero satisfecho de quienes pasaban el día en las laderas. Nadie parecía interesado en conversaciones largas, y eso le resultó perfecto a Ana, que no quería otra cosa que sumergirse en aquella atmósfera tranquila. Los 2 primeros días transcurrieron en un ritmo que hacía tiempo no conocía. Subía temprano a las pistas, se deslizaba por senderos marcados, dejaba que la velocidad y el aire frío borraran poco a poco la tensión acumulada en su cuerpo. En las noches cenaba guisos espesos y bebía café fuerte, sintiendo cómo el calor le recorría las manos y los pies después de horas en la nieve. Por primera vez en meses dormía profundamente, sin interrupciones, soñando con paisajes abiertos y cielos despejados. Era como si su mente, por fin, hubiera encontrado un refugio donde reposar. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más notaba que los caminos marcados ya no le eran suficientes. Algo en su interior, la misma voz que la había llevado a dejar Oslo, empezaba a empujarla hacia más allá de los límites señalados. Anhelaba la pureza del terreno virgen, la sensación de atravesar un espacio donde nadie más había estado. No se trataba de un capricho de aventura, sino de un deseo profundo de silencio absoluto, de enfrentarse al mundo sin testigos. El tercer día, cuando el amanecer apenas iluminaba las crestas con una luz rosada, decidió que subiría más alto, fuera de los senderos habituales. Preparó su mochila con lo esencial, ajustó las correas de sus botas y se puso en marcha antes de que el sol terminara de despuntar. El aire era aún más cortante, el cielo teñido de un azul pálido que presagiaba un día claro. Con cada paso sentía cómo su cuerpo despertaba, cómo el esfuerzo físico hacía vibrar sus músculos y despejaba su mente de todo lo que había dejado atrás en la ciudad. La ascensión fue un tránsito hacia otro mundo. Miraba hacia abajo y veía los bosques oscuros que se empequeñecían, más arriba las laderas blancas que se extendían como mares congelados, y al fondo, los picos erigiéndose como murallas de marfil. Hacía pausas breves, respirando el aire gélido que le llenaba los pulmones de una pureza casi dolorosa. Era imposible no sentirse pequeña en medio de tanta inmensidad, pero esa pequeñez no la disminuía. La hacía sentirse viva, conectada con algo más grande que ella. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la nieve bajo sus esquís como un eco interminable. Con el paso de las horas, el sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos dorados y rosados que parecían incendiar las montañas. Fue en ese momento, en la frontera entre el día y la tarde, cuando Ana lo vio. Primero creyó que era un destello común, una ilusión del hielo bajo la luz, pero el brillo se repitió, regular, firme, como si algo metálico reflejara el sol. Frunció los ojos, ajustó su postura sobre los esquís y se quedó mirando. El destello volvió a aparecer,
demasiado preciso para ser un simple capricho de la nieve. La curiosidad la atravesó con fuerza, una chispa que no pudo ignorar. Lentamente, cambió el rumbo y empezó a ascender hacia el lugar del que provenía aquel reflejo, sin sospechar que lo que iba a descubrir transformaría su vida para siempre. Ana permaneció unos segundos inmóvil, como atrapada en el resplandor que se apagaba poco a poco con el ocaso. El reflejo metálico se transformó, a medida que se acercaba, en formas concretas que emergían de la nieve. Primero fue una curva extraña, después un trozo de ala retorcida, y al final, la figura entera de un fuselaje semienterrado en el hielo, como el esqueleto de un monstruo dormido que la montaña había decidido mostrarle solo a ella. Sintió que la respiración se le atascaba en el pecho y un escalofrío la recorrió de arriba a abajo, aunque no tenía frío. Aquella visión era demasiado inverosímil. ¿Cómo podía haber un avión allí, en ese rincón olvidado de las montañas, sin que nadie en el pueblo hubiera mencionado nada, sin que existiera señal alguna de búsqueda o rescate? El fuselaje se alzaba a unos metros de distancia, inclinado sobre la ladera como si el impacto lo hubiera lanzado contra la nieve décadas atrás. Sus superficies, que en otro tiempo debieron de ser lisas y brillantes, estaban ahora opacas, desgarradas en algunos puntos, cubiertas de escarcha y heridas por la intemperie. Los restos del ala apenas sobresalían, partidos y cubiertos por capas de nieve endurecida. A pesar del deterioro, Ana percibió de inmediato que no se trataba de un avión de guerra antiguo, ni de una reliquia histórica. Era un jet privado, de líneas modernas, cuyo diseño reconocía de haberlos visto en aeropuertos internacionales, transportando empresarios adinerados o políticos que viajaban con discreción. El silencio del lugar intensificaba su impresión. No había pájaros, ni voces lejanas, ni ruidos humanos, solo el susurro del viento que se colaba entre las grietas del fuselaje. La inmensidad blanca alrededor parecía contener la respiración, como si el descubrimiento exigiera respeto. Ana avanzó lentamente. Sus esquís se hundían en la nieve con un crujido que le pareció ensordecedor. Se detuvo frente al costado del avión y estiró la mano enguantada. El frío del metal atravesó la tela y le mordió los dedos, devolviéndole de golpe la conciencia de que aquello no era una visión ni un espejismo provocado por la luz del atardecer. Era real, tangible, y había estado oculto durante años bajo capas de nieve. Durante unos segundos pensó en dar la vuelta, en regresar al albergue y convencer a su mente de que lo que había visto era suficiente. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Rodeó el fuselaje hasta encontrar una abertura donde el metal se había desgarrado. El hueco era estrecho, irregular, pero lo bastante amplio para permitirle entrar. La oscuridad que se filtraba desde el interior parecía una boca esperando tragarla. Sacó la linterna frontal de su mochila, se la colocó con manos temblorosas y se agachó para deslizarse hacia adentro. Un olor rancio, mezcla de óxido y cenizas apagadas, le golpeó al instante. La luz de su linterna recorrió el interior, revelando filas de asientos intactos, aunque desordenados. Algunos mostraban marcas de fuego en la tela, otros tenían los cinturones de seguridad colgando, chamuscados en los bordes. Los compartimentos superiores estaban abiertos, desbordados de objetos desperdigados. Fragmentos de ropa, un cepillo, unas gafas de sol con un cristal roto, un bolígrafo de plata grabado con iniciales. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto del accidente y luego hubiese dejado que la nieve conservara aquella cápsula del desastre. El corazón de Ana se aceleró. No había restos humanos, ningún cuerpo, ninguna huella de los pasajeros. La ausencia era más inquietante que cualquier otra cosa. Se detuvo en medio del pasillo, con la linterna barriendo los asientos, esperando encontrar al menos un esqueleto, una prenda con rastros de vida. Pero no había nada, como si alguien se hubiera llevado los cuerpos o como si nunca hubieran existido. La idea de un avión vacío chocando contra la montaña le pareció absurda, pero no encontraba otra explicación lógica. Se obligó a avanzar. Sus botas resonaban sobre fragmentos de cristal dispersos por el suelo, y cada paso producía ecos apagados en la cabina vacía.
Al llegar a la zona trasera encontró el galley, reducido a muebles quebrados y armarios abiertos. El olor a humo era más fuerte allí, aunque apagado por los años. Imaginó las llamas devorando ese espacio en el momento del impacto. Los gritos, el caos, y un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces vio la puerta metálica, encajada en un costado del fuselaje. Estaba entreabierta, como si la violencia del accidente la hubiera forzado. Se acercó con cautela y empujó. La linterna iluminó el interior de la bodega de carga. Allí, entre correas sueltas y restos de embalajes, se alzaban varias cajas metálicas, alineadas contra la pared como si el impacto no hubiera conseguido desplazarlas del todo. Una de ellas estaba abierta, con una rendija rota en un costado. Ana dio un paso más y la luz se reflejó en algo brillante que asomaba por la abertura. Se agachó, apartó con cuidado trozos de nieve y metal, y entonces lo vio con claridad. Un lingote dorado, macizo, que brillaba opaco bajo la luz. Sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. La tomó entre las manos casi sin darse cuenta. El peso era descomunal. La frialdad del metal se le clavaba en la piel a través del guante. Durante unos segundos se quedó paralizada, con los ojos fijos en aquel trozo de riqueza imposible. No había duda. Era oro puro. Dejó el lingote de nuevo en su sitio, como si le quemara. Miró dentro de la caja y vio que había decenas, apilados en filas ordenadas. A su lado, otra caja rota dejaba entrever paquetes de billetes perfectamente envueltos. La magnitud de lo que tenía ante los ojos le hizo perder el aliento. No era un simple hallazgo arqueológico, ni los restos de un cargamento común. Era una fortuna escondida, una suma tan grande que ni siquiera podía imaginarla. Su mente empezó a disparar preguntas. ¿Quién transportaba semejante tesoro? ¿Por qué en un jet privado perdido en medio de los Alpes? ¿Un contrabando? ¿Una operación secreta? ¿Un crimen borrado de la memoria colectiva? Las posibilidades se agolpaban, todas peligrosas, y lo más inquietante, ¿cómo era posible que nadie hubiera buscado ese avión? Si nadie hablaba de ello, era porque alguien poderoso se había encargado de silenciarlo. El vértigo de la tentación la golpeó con violencia. Solo uno de esos lingotes bastaría para cambiar su vida entera, para darle la libertad que tanto anhelaba. Podría pagar las deudas de su madre, dejar la oficina de una vez por todas, empezar en cualquier lugar del mundo con la seguridad de no depender de nadie. La idea la estremeció, tan atractiva como insoportable. No era una persona ambiciosa ni codiciosa, pero la realidad de aquel oro le provocaba un deseo nuevo, desconocido, peligroso. Se apartó de las cajas como si huyera de un incendio. Respiraba agitadamente, la linterna temblaba en su frente. Se repitió en silencio que no debía tocar nada más, que aquello no le pertenecía, que era un secreto demasiado grande para ella sola, y sin embargo, el brillo dorado continuaba fijado en su memoria como una llama que se negaba a apagarse. Sacó el teléfono del bolsillo y con manos temblorosas comenzó a tomar fotografías. El flash iluminó la cabina, congelando en imágenes la visión de los lingotes y los fajos de dinero. Cada destello resonaba en el silencio como un disparo. Guardó el móvil apresuradamente y dio media vuelta. El miedo había desplazado a la curiosidad. Avanzó por el pasillo de regreso hacia la abertura, evitando mirar de nuevo los asientos vacíos. Al salir, la oscuridad de la montaña la envolvió, pero el aire frío le pareció un alivio después de aquella tumba metálica. Se detuvo unos segundos frente al fuselaje, incapaz de apartar la mirada, antes de comenzar el descenso. La bajada fue torpe, casi automática. Sus esquís se deslizaban sin control, mientras su mente seguía atrapada en el recuerdo del oro. A cada giro veía la imagen de sus manos sosteniendo el lingote. Sentía de nuevo el peso imposible, y en su interior se mezclaban la repulsión y la atracción. No podía apartarlo de la cabeza. El frío de la noche que caía no conseguía apagar el calor febril de esa tentación. Cuando llegó finalmente al albergue, apenas saludó al recepcionista. Subió directo a su habitación, se dejó caer sobre la cama sin quitarse las botas y sacó el móvil. Revisó las fotografías una y otra vez, comprobando los detalles, ampliando las imágenes. Cada vez que lo hacía, el corazón le latía con más fuerza. Sabía que aquello no era un simple hallazgo,
sino una carga que podía destruirla. Podía denunciarlo a las autoridades, borrar las fotos, callar para siempre. Pero ninguna de esas opciones la convencía del todo. Cerró los ojos, intentando conciliar el sueño, pero la visión de las cajas y el oro se repetía detrás de sus párpados como un sueño febril. Esa noche casi no durmió. Se revolvía en las sábanas, prisionera de la duda. A cada rato encendía la pantalla del teléfono, contemplaba las fotos y volvía a apagarla con un gesto brusco, como si al hacerlo pudiera borrar la obsesión. El silencio del albergue se convirtió en una cárcel. Los pasos en el pasillo la sobresaltaban. El crujido de la madera en la ventana le parecía un aviso. Sentía que había traspasado un umbral y que nada volvería a ser igual. Cuando al fin logró cerrar los ojos, lo único que encontró fue un sueño confuso en el que la nieve caía sin cesar sobre el fuselaje, cubriéndolo lentamente, mientras una mano invisible la empujaba para que regresara y recogiera lo que había dejado atrás. Al amanecer la fatiga pesaba en su cuerpo, pero en su mente una certeza comenzaba a formarse. Lo que había visto no era un accidente perdido en la historia, era un secreto vivo, y ella por azar o por destino se había convertido en su testigo. El amanecer llegó con un cielo cubierto de nubes bajas que teñían las cumbres de un gris apagado. Ana se levantó con los músculos pesados, como si en lugar de haber descansado hubiera estado corriendo toda la noche. El insomnio la había dejado con los ojos enrojecidos y la mente inquieta. El recuerdo del oro no se había desvanecido. Al contrario, cada hora de vigilia lo había hecho más real, más imposible de ignorar. Desayunó en silencio en el comedor del albergue, apenas probando un trozo de pan que se le atragantó de inmediato. Mientras otros huéspedes comentaban con alegría sobre las rutas de esquí que tomarían una vez despejado el cielo, ella no escuchaba nada. El zumbido de las conversaciones le parecía distante, como si ocurrieran en otro mundo que ya no le pertenecía. En su bolsillo, el teléfono pesaba como una piedra. Sabía que allí dentro tenía imágenes capaces de desatar un huracán, pruebas de una verdad que nunca debió descubrir. Trató de convencerse de que no volvería a subir. Podía empacar sus cosas, tomar el primer autobús de regreso al valle y luego perderse en Oslo entre oficinas y calles grises. Pero apenas formulaba esa idea, sentía un vacío en el estómago, un magnetismo extraño que la empujaba hacia arriba. Necesitaba comprobarlo una vez más, asegurarse de que no había soñado, que el fuselaje y las cajas seguían allí, que no se había vuelto loca la noche anterior. Con esa excusa se preparó de nuevo. Botas ajustadas, mochila, esquís al hombro. El viento soplaba más fuerte que el día anterior, levantando pequeños torbellinos de nieve en el patio del albergue. El dueño le dedicó una mirada curiosa cuando la vio salir tan temprano, con expresión tensa, pero no dijo nada. Ana le agradeció ese silencio. El ascenso fue más duro que la vez anterior. La nevada reciente había borrado algunos rastros del terreno, y la pendiente se presentaba más exigente, cubierta por capas de nieve que cedían bajo sus pasos. Avanzaba lentamente, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, tanto por el esfuerzo como por la ansiedad que le oprimía el pecho. El cielo se oscurecía por momentos, presagiando una tormenta, y el aire se hacía más áspero, clavándose en su rostro. A pesar de ello, no redujo el ritmo. Algo la llamaba, un lazo invisible con el secreto que había descubierto. A cada metro que ganaba hacia la cima, la sensación de inquietud se intensificaba, como si alguien la vigilara. Varias veces se detuvo, girando la cabeza bruscamente, convencida de que no estaba sola, pero detrás solo había nieve y silencio. Cuando por fin alcanzó el mismo paso donde el fuselaje se asomaba, su respiración se cortó de golpe. La visión seguía allí, el cuerpo metálico medio sepultado, oscuro y callado contra la ladera. Sin embargo, no era idéntico a como lo había dejado. En la nieve, a escasos metros de la entrada, distinguió marcas. No eran las huellas irregulares de animales, ni las suaves señales de un esquiador ocasional. Eran huellas profundas, alargadas, de botas pesadas que habían recorrido el mismo camino que ella. Se agachó para examinarlas más de cerca, y el miedo le recorrió la espalda como un latigazo. Eran frescas. El borde de cada huella estaba limpio, sin rastro de haber sido erosionado por el viento, lo que significaba que alguien había estado allí pocas horas antes. El pulso le retumbaba en los oídos.
Se incorporó lentamente, barriendo el entorno con la mirada. El silencio parecía aún más denso que antes, como si lo ocultara todo bajo un manto traicionero. Dio un par de pasos hacia atrás, tratando de calcular si debía regresar de inmediato. Fue entonces cuando lo oyó. Primero un murmullo apenas perceptible, confundido con el silbido del viento. Luego, más claro, la cadencia de voces humanas. Se agachó instintivamente tras una acumulación de nieve endurecida, clavando los esquís en el suelo para no deslizarse. Contuvo la respiración, cerrando los ojos un instante para forzar sus oídos a distinguir el sonido. No se había equivocado. Dos voces masculinas, graves, hablaban en un tono bajo pero firme, pronunciando palabras entrecortadas que no lograba entender del todo. El acento le pareció duro, germánico. Aquellos hombres no eran excursionistas ni turistas extraviados. Sus voces tenían un ritmo distinto, preciso, acostumbrado a la disciplina. Se atrevió a asomar la cabeza apenas unos centímetros. La linterna que uno de ellos llevaba en la mano destelló brevemente contra el fuselaje. Sus figuras se recortaban contra la nieve. Dos hombres vestidos con ropa oscura y pesada, demasiado uniforme para ser casual. Uno se inclinaba hacia la abertura del avión, iluminando el interior con calma estudiada. El otro permanecía de pie, erguido, con un maletín largo colgado del hombro, girando la cabeza en todas direcciones con un gesto alerta, como un centinela. Ana sintió un nudo en la garganta. El aire a su alrededor se hizo insoportablemente frío. No había duda, buscaban algo. Tal vez el mismo oro que ella había encontrado, tal vez más. La mente de Ana trabajaba frenéticamente. ¿La habían visto ya? ¿Habían notado su presencia? ¿Seguirían sus huellas desde el día anterior? Recordó con horror cómo se había arrodillado en la nieve para fotografiar las cajas, las marcas que sus esquís habían dejado al acercarse al fuselaje. Cualquier observador con experiencia sabría reconocer esas señales. Si las encontraban, sabrían que no eran los primeros en descubrir el avión. Y si comprendían que alguien había tomado fotos, no dudarían en perseguirla. Las voces subieron un tono, breves frases rápidas, una orden y una negativa. El guardia señaló hacia la ladera superior, como sugiriendo que debían vigilar más allá. El otro respondió con un movimiento brusco de la cabeza y se internó en el fuselaje. Ana se encogió sobre sí misma, temiendo que el haz de luz girara de pronto en su dirección. La nieve bajo su cuerpo parecía crujir con cada movimiento, delatándola. Apretó las manos contra la cara para silenciar su propia respiración. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Un paso resonó más cerca. El guardia había avanzado algunos metros, escrutando la pendiente. Ana se pegó contra el suelo, sintiendo cómo el frío se le filtraba hasta los huesos. Su corazón latía con tanta fuerza que creyó que el sonido la traicionaría. El hombre se detuvo, giró sobre sus talones y volvió hacia el fuselaje. Solo entonces Ana se atrevió a respirar de nuevo. Tenía que huir, pero no podía hacerlo de cualquier manera. Si se ponía en movimiento demasiado rápido, la detectarían. Tenía que esperar el momento justo, rezar porque el viento ocultara su escape. La espera fue insoportable. Los hombres seguían revisando el avión, y de vez en cuando escuchaba el golpeteo metálico de algo moviéndose dentro. El murmullo de sus voces la hacía estremecerse. Finalmente, cuando ambos parecieron concentrados en el interior, Ana se deslizó lentamente hacia atrás, arrastrándose sobre la nieve con cuidado de no dejar un ruido evidente. Cada metro que ganaba la alejaba un poco más del terror, pero también aumentaba la urgencia de escapar cuanto antes. Cuando consideró que había puesto suficiente distancia, se levantó de golpe y comenzó a deslizarse ladera abajo. Primero despacio, luego con más rapidez. El aire gélido cortaba sus mejillas. Las lágrimas brotaban de sus ojos por la velocidad y el miedo. El crujido de sus esquís le parecía demasiado alto. A sus espaldas creyó escuchar un grito, un eco humano que se confundía con el viento. Y esa sospecha la hizo impulsarse con más fuerza, zigzagueando entre rocas medio cubiertas y pequeños abetos que asomaban en la pendiente. La persecución se volvió tangible. El eco de otros pasos, el ruido de alguien que descendía tras ella, llegó hasta sus oídos. No se atrevió a mirar atrás.
Sabía que si giraba la cabeza perdería segundos valiosos y arriesgaría un tropiezo fatal. Sus piernas ardían de cansancio, pero no podía detenerse. El paisaje se volvió borroso, reducido a la línea de descenso que tenía frente a sí. En un giro brusco casi perdió el equilibrio, clavó un bastón en la nieve y se sostuvo milagrosamente. El corazón le martillaba en el pecho con un dolor insoportable. Más abajo divisó una construcción pequeña, casi oculta entre árboles retorcidos. La esperanza se encendió en ella como una chispa. Empujó con todas sus fuerzas, se dirigió hacia la cabaña y se lanzó contra la puerta. Esta se dio con un chirrido largo y se cerró tras ella de golpe. La oscuridad la envolvió, junto con un olor a humedad y madera podrida. Apenas podía respirar. Se apoyó contra la pared, tratando de contener los jadeos. Afuera los ruidos continuaban. Pasos en la nieve, voces breves que parecían discutir. El sonido de alguien acercándose a la puerta la paralizó. Sintió el roce de una mano contra la madera y su cuerpo entero se volvió de piedra. El silencio se prolongó, denso y aplastante. Luego, poco a poco, los sonidos comenzaron a alejarse. Escuchó los crujidos de botas alejándose en direcciones distintas, el viento reclamando su lugar. Pasaron minutos interminables hasta que se convenció de que, al menos por el momento, no entrarían. Se dejó caer contra la pared, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Había comprendido la magnitud de lo que enfrentaba. No eran meros curiosos ni exploradores como ella. Eran hombres entrenados, profesionales, que sabían lo que buscaban. El oro no era un secreto olvidado. Era una herencia peligrosa que aún tenía dueños, y esos dueños no permitirían testigos. Ana pasó el resto del día y la noche en aquella cabaña abandonada, escuchando cada sonido con el corazón en vilo. Apenas se atrevió a moverse, envuelta en la sombra y el miedo. Fue en esas horas, cuando la soledad y la amenaza se mezclaban en un solo nudo insoportable, que tomó la decisión. No podía seguir huyendo como un animal acorralado. Tampoco podía pretender volver a Oslo y retomar su vida como si nada hubiera ocurrido. El oro era la fuente de todo, la raíz de la persecución, la maldición que la había atrapado. Si quería recuperar su libertad, debía destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. El plan apareció con claridad brutal en su mente. El monte que custodiaba el fuselaje era inestable, cargado de nieve reciente. Bastaba un corte, un golpe en el lugar adecuado para provocar una avalancha. Esa avalancha arrastraría todo lo que encontraba a su paso, incluido el avión y su cargamento. No quedaría nada. La montaña volvería a cerrar su boca y con ella se sellaría el secreto. Pensó en su padre, en lo que le había enseñado sobre leer el terreno y reconocer el peligro de la nieve acumulada. Recordó cómo él podía predecir con solo una mirada cuando una ladera estaba a punto de ceder. Ella había heredado ese instinto, esa sensibilidad. Ahora lo usaría no para salvar vidas, sino para enterrar una amenaza. Cuando el amanecer tiñó tenuemente la cabaña, Ana se levantó con las piernas entumecidas, pero la mente decidida. El miedo seguía allí, latiendo en su pecho, pero se había transformado en determinación. Sabía que no tendría otra oportunidad. Si los hombres descubrían sus huellas, si llegaban a sospechar que alguien más conocía el secreto, la cazarían sin descanso. Solo le quedaba un camino: volver al fuselaje, preparar la avalancha y dejar que la montaña hablara por ella. Con esa resolución, ajustó sus botas, tomó sus esquís y salió al frío cortante. El viento soplaba con un rugido sordo, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Ana se ajustó la capucha y comenzó el ascenso una vez más. No como una turista en busca de paisajes, sino como alguien que había aceptado un destino inevitable. Las huellas en la nieve, las voces en su memoria, el brillo dorado de los lingotes, todo la impulsaba hacia arriba. Ya no había vuelta atrás. El amanecer trajo un resplandor apagado que apenas logró atravesar las nubes compactas que se acumulaban sobre las cumbres. Ana salió de la cabaña con el cuerpo adolorido, los músculos rígidos por la tensión de la noche en vela y la falta de calor. El viento soplaba con una violencia helada,
levantando remolinos de nieve que se deshacían en agujas de hielo contra su rostro. Ajustó las botas con manos temblorosas y aseguró los esquís en sus pies, sintiendo que cada gesto pesaba más que el anterior. Sin embargo, su determinación se mantenía firme. Debía regresar al fuselaje y acabar con él. Ya no se trataba de curiosidad ni de codicia, sino de supervivencia. Había comprendido que mientras ese tesoro permaneciera allí, sería perseguida. Y sabía que los hombres que había visto no se detendrían hasta recuperar lo que consideraban suyo. El ascenso fue un suplicio. Cada metro ganado parecía robarle el aire de los pulmones, y el frío le mordía los dedos incluso bajo los guantes. A medida que se acercaba al lugar del fuselaje, su mente no dejaba de repetir la escena de la noche anterior. Las voces graves, los pasos calculados, la certeza de que estaban allí por el mismo motivo que ella. Cada crujido de la nieve bajo sus esquís le parecía un anuncio de su presencia. Miraba constantemente hacia atrás, temiendo ver una sombra oscura deslizándose entre la blancura. Pero no había nadie, solo la montaña, callada y vigilante. Finalmente, tras varias horas de esfuerzo, divisó el contorno conocido del avión semienterrado. Estaba igual que antes, inclinado en la ladera como una bestia vencida. La nieve reciente había cubierto algunas de sus heridas, suavizando los bordes metálicos, pero seguía siendo inconfundible. Ana se detuvo unos segundos a contemplarlo. Una oleada de cansancio se mezcló con la certeza de que aquella sería la última vez que lo viera. Respiró profundamente y continuó el ascenso, bordeando la estructura hasta la grieta abierta en el costado. Se adentró en el interior una vez más, con la linterna encendida, sabiendo que debía enfrentarse otra vez a la visión que la había obsesionado desde el primer día. Los asientos seguían en su sitio, los cinturones colgaban como brazos inertes, los restos personales permanecían desparramados por el suelo. Nada había cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero Ana no se detuvo a observarlos. Avanzó con paso decidido hasta el compartimento de carga, donde las cajas aguardaban, intactas y silenciosas. Allí estaban los lingotes, apilados con precisión, y los fajos de billetes que asomaban de las cajas abiertas. El brillo dorado volvió a golpearla como una bofetada. Por un instante, la tentación regresó con la misma fuerza que la primera vez. Bastaba con tomar uno, solo uno, esconderlo en su mochila y descender con él. Nadie lo sabría, nadie podría probarlo. Ese único lingote bastaría para cambiarlo todo. La idea la estremeció, la llenó de un vértigo que la hizo aferrarse a la pared metálica para no perder el equilibrio. Cerró los ojos y obligó a su respiración a recuperar un ritmo estable. Recordó las voces de los hombres, el miedo paralizante en la cabaña, la sensación de ser cazada como un animal. Recordó también las lecciones de su padre, el valor de la honestidad, la necesidad de mirar a la vida de frente aunque doliera. Abrió los ojos con una resolución renovada. No podía permitir que ese oro la destruyera. No podía convertirse en prisionera de un secreto corrupto. Tenía que enterrarlo para siempre. Con un susurro que apenas pudo oír sobre el rugido del viento, murmuró: «Nadie volverá a encontrarte». Dejó atrás el fuselaje y comenzó a ascender hacia la parte superior de la ladera. Con cada paso evaluaba el terreno, buscando las señales que conocía desde niña. El manto de nieve estaba saturado, pesado, acumulado en capas inestables que se sostenían precariamente sobre una base más dura. Bastaría una presión adecuada en el lugar correcto para que todo se deslizara con la fuerza de 1000 tormentas. La montaña estaba cargada, esperando un detonante. Ana avanzó con cuidado, clavando los bastones para tantear la consistencia de la superficie. Escuchaba los gemidos profundos de la nieve, esos crujidos sordos que revelaban tensiones ocultas. Sabía que estaba cerca del punto de ruptura. El miedo la acompañaba en cada movimiento. Una parte de ella temía que la avalancha la arrastrara también, que la montaña no distinguiera entre la carga maldita y la mujer que intentaba sepultarla. Pero otra parte, más fuerte, se aferraba a la certeza de que era la única salida. Se detuvo bajo un saliente de nieve acumulada, una cornisa que sobresalía amenazante. Era allí donde debía actuar. Con manos firmes, aunque temblorosas por el frío,
Levantó uno de los bastones y golpeó el borde. El sonido seco resonó en el aire. Volvió a golpear, más fuerte. La nieve crujió como un animal herido, y una línea de fracturas se extendió rápidamente a lo largo del borde. El corazón de Ana se desbocó. Retrocedió unos pasos, buscando un punto más seguro, mientras la grieta se alargaba y ramificaba con un ruido aterrador. De repente, un estruendo sacudió el aire. La cornisa se desprendió y arrastró consigo una masa inmensa de nieve. El suelo tembló bajo sus pies, mientras la avalancha cobraba vida. Un rugido ensordecedor que llenó todo el valle. Ana se agachó, clavando los bastones en la nieve para sostenerse, y contempló cómo la montaña liberaba su furia. Toneladas de nieve descendieron en oleadas imparables, cubriendo rocas, árboles, y finalmente el fuselaje del avión. El espectáculo era sobrecogedor, casi sublime. La avalancha engulló el fuselaje en cuestión de segundos. Primero desapareció el ala retorcida, luego el cuerpo central y por último la cola metálica. El oro y el dinero, todo lo que había obsesionado su mente durante días, fue devorado por la furia blanca. El rugido continuó durante largos minutos, mientras la masa se precipitaba ladera abajo, hasta que poco a poco se fue apagando, dejando tras de sí un silencio absoluto. Donde antes se erguía el avión, ahora solo había una superficie lisa, una extensión blanca que no revelaba nada de lo que había escondido. El secreto había sido enterrado de nuevo, esta vez de manera definitiva. Ana permaneció de pie, jadeando, con las piernas temblorosas y las mejillas empapadas de lágrimas, que no supo si eran de miedo, alivio o tristeza. Lo había logrado. Había puesto fin a la amenaza. Había devuelto el secreto a la montaña. Pero el precio había sido alto. Sentía que una parte de sí misma se había perdido en esa avalancha, sepultada junto con el oro. Había destruido la tentación, pero también había destruido la posibilidad de una vida diferente. Una vida más fácil. Ahora solo le quedaba seguir adelante, cargando con la memoria de lo que había visto. El descenso fue lento y torpe. El agotamiento la hacía tambalearse, y en más de una ocasión estuvo a punto de caer. Pero la necesidad de abandonar ese lugar la mantenía en movimiento. Cada metro que se alejaba de la avalancha le parecía un alivio. El aire parecía más limpio, más ligero, aunque la fatiga le nublaba la vista. Cuando finalmente divisó las primeras luces del valle, una oleada de esperanza la envolvió. Aquel mundo de nieve y secretos quedaba atrás, cubierto para siempre. Al llegar al albergue, entró como una sombra. Nadie pareció reparar en ella, más allá de un par de saludos distraídos de los huéspedes. Subió a su habitación y se dejó caer sobre la cama, temblando de frío y de cansancio. Cerró los ojos, pero en su mente resonaba aún el rugido de la avalancha. La imagen del fuselaje desapareciendo bajo la nieve se repetía sin cesar. Había cumplido su propósito, pero sabía que nunca podría librarse del todo de ese recuerdo. La montaña había sellado el secreto, pero en ella quedaría para siempre la huella de lo ocurrido. La mañana siguiente se presentó en silencio, como si la montaña misma guardara luto por lo que había ocurrido la víspera. Ana despertó tarde, aturdida, con el cuerpo encogido bajo las mantas y el corazón aún palpitante con ecos de la avalancha. No supo si había dormido realmente o si había pasado las horas flotando en una penumbra febril, atrapada en sueños fragmentados en los que la nieve caía una y otra vez, cubriéndolo todo. El sonido del rugido aún resonaba en sus oídos como un trueno lejano. Se incorporó lentamente, con el cuerpo pesado y una rigidez que le recordaba la tensión de cada músculo en la jornada anterior. Intentó llevarse una taza de café a los labios en el comedor del albergue, pero apenas pudo beber un par de sorbos. Todo tenía un sabor extraño, metálico, como si nada pudiera ser normal después de lo que había visto. Mientras observaba a los demás huéspedes conversar con ligereza sobre la tormenta que se avecinaba y las pistas que esperaban abrir en las próximas horas, se sintió irremediablemente apartada de ellos. Eran viajeros que buscaban descanso, diversión, un poco de aventura controlada en la nieve. Ella, en cambio, cargaba un secreto que no podía compartir con nadie. Sus ojos se detenían en cada rostro,
como si temiera encontrar en alguno de ellos la mirada de los hombres que la habían perseguido. El más leve ruido de pasos detrás de ella la hacía tensarse, y cada sombra que se movía en el ventanal le parecía una amenaza. Había vuelto al refugio, pero la seguridad era solo una ilusión frágil. En la intimidad de su habitación, el peso del teléfono en su bolsillo volvió a reclamar su atención. Lo encendió y con manos temblorosas repasó otra vez las imágenes que había tomado dentro del fuselaje. El oro brillaba en la pantalla con la misma intensidad que en su memoria, apilado en aquellas cajas que ahora yacían sepultadas bajo toneladas de nieve. La contradicción la desgarraba. Por un lado, esas fotos eran una prueba de su cordura, un testimonio de que todo lo vivido no era producto de una mente exhausta. Por otro, eran un vínculo peligroso con un secreto que debía haber quedado enterrado. Podía borrarlas, liberarse del riesgo, pero no podía reunir el valor para hacerlo. Cada vez que colocaba el dedo sobre el icono de eliminación, un impulso irresistible la detenía, como si temiera borrar también la única confirmación de su propia experiencia. El día transcurrió lentamente, marcado por una inquietud constante. Caminaba por el pueblo y le parecía que la gente la observaba demasiado tiempo, que las conversaciones en voz baja cesaban cuando ella pasaba, que algunos hombres en la taberna giraban la cabeza con un interés excesivo. Tal vez era paranoia, un eco del miedo reciente, pero no podía descartarlo. Los recuerdos de los dos hombres en la ladera, con sus pasos firmes y sus voces secas, no la abandonaban. Se repetía que la avalancha había borrado todo rastro, que nadie podría recuperar lo que la montaña había reclamado. Pero en el fondo de su mente persistía la sospecha de que aquellos hombres no se detendrían fácilmente. Gente capaz de custodiar un cargamento así no desistía ante un obstáculo natural. Buscarían, indagarían, y si habían encontrado aquel avión una vez, podían volver a hacerlo. Esa noche el insomnio volvió a visitarla. Se revolvió en la cama con el rostro cubierto de sudor frío, a pesar de la temperatura helada de la habitación. Cerraba los ojos y veía nuevamente los lingotes, sintiendo su peso en las manos y luego el rugido de la avalancha cubriéndolos. En sus sueños la nieve nunca terminaba de caer y siempre quedaba un resplandor dorado asomando entre las grietas, como si la montaña no pudiera ocultarlo del todo. Al despertar, se encontraba jadeando, con las sábanas empapadas de angustia. El secreto no se había ido, no importaba cuánto intentara enterrarlo. Al día siguiente intentó hablar con el dueño del albergue, más por buscar una voz humana que la sacara de sus pensamientos, que por necesidad real. El hombre la observó con ojos atentos, mientras ella se esforzaba por sonreír. No le preguntó nada directamente, pero había una sombra de curiosidad en su mirada, como si hubiera percibido que Ana no era simplemente otra huésped en busca de descanso. Aquello la puso aún más nerviosa. Tenía la sensación de que cualquiera que la mirara con detenimiento podría ver el peso que cargaba, como si estuviera grabado en su rostro. Decidió limitar su contacto con los demás, aislándose en la habitación y saliendo solo cuando era estrictamente necesario. Pero el aislamiento no traía calma, sino que multiplicaba sus pensamientos. Pasó horas contemplando la ventana, viendo caer copos lentos que parecían no terminar nunca, y se preguntaba si los hombres aún seguían en las montañas. ¿Habrían descubierto sus huellas? ¿Habrían intuido que alguien había visto el oro antes que ellos? Se imaginaba sus figuras avanzando por la nieve, volviendo a recorrer el fuselaje sepultado, estudiando los alrededores en busca de pistas. Cada vez que pensaba en ello, la piel se le erizaba y sentía un impulso desesperado de huir. ¿Pero a dónde? Volver a Oslo no la protegería. Allí, entre las calles familiares, podría resultar aún más vulnerable si alguien la seguía. Ya no había un lugar verdaderamente seguro. Una tarde, decidió salir a caminar por los alrededores del pueblo, con la esperanza de calmar la mente con el simple movimiento. El aire fresco la golpeó en el rostro y por un momento logró distraerse con el crujir de la nieve bajo sus botas. Sin embargo, la sensación de ser observada regresó pronto. Giró la cabeza varias veces, segura de que alguien la seguía, pero no había más que árboles y chimeneas humeantes a lo lejos. Se obligó a reír en silencio de su propia paranoia, aunque la risa sonó hueca y quebrada.
Aún así, esa sensación la acompañó de regreso al albergue, clavándose como una espina imposible de arrancar. En la soledad de la noche volvió a encender el teléfono. La pantalla iluminó su rostro cansado y allí estaban las fotos, tan claras como el primer día. Sabía que mientras existieran, el peligro seguiría con ella, pero al mismo tiempo eran su única prueba. Si algún día alguien cuestionaba lo que había vivido, esas imágenes serían lo único que podría mostrar. Se preguntó si no sería mejor entregarlas a las autoridades, denunciarlo todo, pero enseguida comprendió que eso no haría más que ponerla en el centro de un huracán. Nadie dejaría que un secreto de esa magnitud se ventilara sin consecuencias. Su rostro aparecería en los periódicos. Su nombre sería asociado con un misterio que atraería a periodistas, policías y, peor aún, a los hombres que ya habían demostrado estar dispuestos a matar por lo que había en ese avión. Así pasaron los días, con Ana atrapada en un vaivén constante entre el deseo de olvidar y el terror de recordar. Intentaba regresar a una rutina mínima. Desayunaba en silencio, caminaba un poco, fingía interés en los libros que había traído. Pero cada acción estaba atravesada por la sombra de la montaña, por el rugido de la avalancha que aún parecía vibrar en su pecho. Su cuerpo empezaba a mostrar los signos de la tensión: ojeras profundas, manos temblorosas, una delgadez creciente que el abrigo apenas disimulaba. Evitaba los espejos porque temía no reconocerse en ellos. Una noche, mientras el viento golpeaba con furia las ventanas del albergue, comprendió que había tomado una decisión sin decirla en voz alta. Guardaría silencio. No entregaría las fotos, no hablaría con nadie, no escribiría informes ni buscaría ayuda. Lo que había visto debía quedarse con ella, enterrado en lo más hondo de su memoria, del mismo modo que la montaña había enterrado el avión y su cargamento. Esa elección le trajo un alivio momentáneo, como si al aceptar su destino lograra por fin un poco de control sobre él. Sin embargo, también comprendía que el precio sería alto. Viviría con ese peso en el corazón, siempre con un ojo vuelto hacia la sombra, siempre con el recuerdo persiguiéndola en sueños. Se quedó sentada en la cama durante largo rato, con el teléfono en la mano. Miró las fotos una vez más, repasando cada detalle, como si necesitara grabarlos en la memoria antes de tomar cualquier decisión final. Luego apagó la pantalla y la colocó sobre la mesa de noche. El cuarto quedó en penumbra, iluminado apenas por la luna que se filtraba entre las cortinas. Se recostó lentamente y cerró los ojos. El silencio era profundo, pero en ese silencio podía escuchar aún el rugido de la nieve cayendo, sepultando para siempre el avión. Con un suspiro comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era la misma mujer que había llegado buscando descanso. Ahora era portadora de un secreto que jamás podría compartir. El alba se filtró en el valle con una luz grisácea, fría y silenciosa, como si la montaña hubiera decidido guardar un secreto eterno bajo su manto de nieve. Ana despertó tarde, con el cuerpo agotado y la mente todavía atrapada en los ecos de la avalancha. Durante la noche había soñado una y otra vez con la visión del fuselaje desapareciendo bajo toneladas de nieve, pero en cada sueño quedaba un resplandor dorado que se resistía a extinguirse, como si el oro aún luchara por regresar a la superficie. Al abrir los ojos, el cuarto del albergue se le antojó extraño, reducido, casi ajeno. La cama crujía con sus movimientos. La mesa junto a la ventana estaba cubierta de libros que no había podido leer, y el teléfono descansaba como un centinela inmóvil, guardando las imágenes que la ataban a una verdad imposible de borrar. Se incorporó lentamente, arrastrando los pies hasta el ventanal. Afuera, el pueblo se desperezaba en calma, con algunas figuras que caminaban entre la nieve recién caída, niños que jugaban a lanzarse bolas blancas y los carruajes de transporte preparándose para llevar turistas al pie de las pistas. Todo parecía tan normal que le dolía. Se apoyó contra el vidrio frío y se preguntó cómo era posible que la vida siguiera su curso, ajena a lo que había ocurrido allá arriba, donde el oro y el avión descansaban ahora bajo la tumba de la avalancha. Un pensamiento oscuro se deslizó por su mente. Quizás así debía ser. Quizás el mundo necesitaba ignorar ese secreto para seguir adelante, y su única función había sido devolverlo al silencio. Ella no era una heroína ni una guardiana.
Solo alguien que había visto demasiado. El desayuno en el comedor le resultó extraño. Los huéspedes reían, hablaban de rutas y de paisajes, y Ana se sintió como una intrusa. El dueño del albergue le preguntó con amabilidad si pensaba prolongar su estancia o si ya había tenido suficiente del aire puro de la montaña. Ella respondió con una sonrisa débil y palabras evasivas. La verdad era que no sabía qué hacer. Una parte de ella deseaba regresar a Oslo, esconderse en el ruido de la ciudad y convencerse de que todo había sido un episodio lejano. Pero otra parte, más íntima y feroz, intuía que jamás podría escapar realmente. Llevaba consigo las imágenes, los recuerdos, las voces de aquellos hombres en la nieve. Podría huir del lugar, pero no de sí misma. Decidió salir a caminar, buscando ordenar sus pensamientos. El aire fresco le quemaba los pulmones, y cada paso en la nieve crujía con un sonido que le recordaba demasiado a los crujidos que habían precedido la avalancha. Avanzó hasta la linde del bosque cercano, donde el silencio era más denso, y solo se escuchaba el murmullo del viento entre las ramas. Se sentó en un tronco medio cubierto y se abrazó las rodillas, dejando que el tiempo pasara. Fue allí donde comprendió, con una claridad dolorosa, que su vida había cambiado para siempre. Aunque la montaña hubiera sepultado el avión, la verdadera tumba la llevaba en el corazón. No había avalancha que pudiera enterrar las preguntas que seguían retumbando en su mente. ¿Quiénes eran los dueños de aquel cargamento? ¿Por qué había permanecido oculto tanto tiempo? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para recuperarlo? Cuando regresó al albergue, la tarde ya caía con un resplandor rojizo sobre las cumbres. Al entrar en su habitación, encendió el teléfono casi por impulso. Volvió a contemplar las fotos, ampliando los detalles, fijándose en las texturas de las cajas, en las marcas grabadas en los lingotes, en los sellos de los fajos de billetes. Eran pruebas irrefutables de algo que oficialmente no existía. Sintió el impulso de enviarlas a algún lugar seguro, de compartirlas con alguien, de no cargar sola con aquel peso. Pero al mismo tiempo la idea la llenó de terror. Si esas imágenes llegaban a manos equivocadas, si alguien descubría que había sido ella quien las tomó, su vida quedaría marcada para siempre. Cerró los ojos y apagó el aparato. El silencio regresó, pesado y denso, como una segunda avalancha en su interior. Esa noche, al recostarse, comprendió que lo único que podía hacer era callar. Guardaría las fotos, sí, pero no hablaría de ellas. El mundo seguiría como hasta ahora, ignorante del secreto enterrado, y ella trataría de reconstruir su vida sobre esa base frágil. Quizás algún día lograría convencerse de que lo que había visto fue un espejismo, un delirio nacido del cansancio y del aislamiento en las montañas. Quizás con el tiempo el recuerdo perdería fuerza, pero también sabía que había algo irrevocable en todo ello, una marca indeleble que la acompañaría siempre. El amanecer siguiente la encontró con la maleta hecha. Pagó su estancia en el albergue con una sonrisa cortés. Escuchó sin atención las recomendaciones sobre la ruta más cómoda de regreso al valle y se despidió sin mirar demasiado a nadie a los ojos. Afuera, el cielo se abría entre nubes dispersas y un sol pálido iluminaba las laderas cubiertas de nieve. Al subir al vehículo que la llevaría lejos de allí, Ana sintió un vacío extraño en el pecho. Sabía que dejaba atrás no solo un paisaje, sino una parte de sí misma. El motor rugió suavemente, y el pueblo fue quedando atrás mientras la carretera serpenteaba entre bosques y riscos. Observó en silencio cómo las cumbres se alzaban a lo lejos, imponentes, guardianas de un secreto que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El viaje transcurrió en calma, pero en cada curva, en cada sombra que se deslizaba entre los árboles, Ana sentía la amenaza latente. No era el peligro concreto de los hombres armados, ni de los rastros en la nieve. Era una amenaza más profunda, más íntima. El peligro de cargar con algo que no podía compartirse, el riesgo de convertirse en prisionera de su propio recuerdo. Miró por la ventanilla y vio cómo la montaña se desdibujaba poco a poco, cubierta por la distancia y la bruma. Supo entonces que aunque pudiera alejarse físicamente, la montaña la acompañaría siempre, inscrita en su memoria como una cicatriz. Al llegar a la estación, entre el bullicio de turistas que iban y venían, Ana se sintió aún más desorientada. El ruido de las conversaciones,
los anuncios por megafonía, el chirriar de las maletas sobre el suelo helado. Todo aquello le resultaba ajeno, como si perteneciera a otra vida. Compró un billete de regreso y se sentó en un banco a esperar, abrazando su mochila con fuerza. Dentro, el teléfono guardaba las imágenes, oculto como un corazón adicional que latía en secreto. Se preguntó si alguna vez tendría la fuerza para borrarlas, si algún día podría liberarse del todo. Pero en el fondo sabía la respuesta. Aquellas fotos eran ya parte de ella, como lo era el eco de la avalancha y el brillo imposible del oro. El tren partió al atardecer, deslizándose entre valles cubiertos de nieve. Ana apoyó la frente contra el cristal frío y observó el paisaje en fuga. Se sentía cansada, infinitamente cansada, pero también consciente de haber sobrevivido a algo que nunca podría contar con palabras simples. El secreto quedaba atrás, sepultado, pero ella era su única testigo. Y en el silencio del vagón, mientras la oscuridad envolvía las montañas, comprendió que esa sería su carga y su destino. Llevar consigo el peso de un misterio que jamás debería haber visto, sabiendo que el precio del oro no se medía en lingotes, sino en la sombra que arroja sobre quien lo contempla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal y comparte este con tus amigos para que ellos descubran el misterio junto contigo.